Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos un nuevo tema. Vamos a hablar sobre Buenas noches, licenciada. modernismo. ¿Sí? Muy buenas noches. Vamos a hablar, como les digo, sobre el modernismo. Vamos a revisar este tema. Se dice que el modernismo fue un movimiento literario que surge a finales del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, no es algo que lo veamos tan lejano, ¿sí? Sino que surge a finales del siglo XIX y se extiende hasta inicios del siglo XX, ¿sí? En nuestro país, este movimiento literario tuvo una influencia importante en la poesía, ¿sí? Este representó una renovación del lenguaje literario frente al estilo tradicional y conservador. ¿Sí? Entonces, en Ecuador, en nuestro país, hubo una influencia en nuestra poesía, ¿sí? ¿Qué es lo básico o qué es lo primordial de conocer del modernismo? Es que tiene se podría decir, la base sólida del modernismo es que había renovación del lenguaje literario, ¿sí? Es decir, había renovación en cómo se expresaban los escritores o los poetas o las personas que se dedicaban a este tipo de áreas, ¿sí? Entonces, esto se empieza a caracterizar por un lenguaje simbólico, un lenguaje elegante, un lenguaje musical, se podría decir también. ¿Sí? Además de temas como el amor, la belleza, el arte, el exotismo, el rechazo, sobre todo el rechazo a la realidad vulgar que en ese entonces de pronto había, ¿verdad? Este movimiento modernismo entra en contra de todo esto, de la realidad vulgar que se estaba viviendo en ese momento, para hacer una renovación del lenguaje, una renovación de todo lo que sucedía en ese entonces. ¿Sí? Entonces, uno de los momentos clave del modernismo ecuatoriano fue la aparición de la generación decapitada que ya vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a revisar quiénes fueron parte de esta generación decapitada. Vamos a ver cómo influyó el modernismo en las decisiones de esta generación decapitada, pero podemos decir por ahora que el modernismo en Ecuador marcó el inicio de una literatura más íntima, estética y sobre todo universal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podríamos decir para introducir este tema del modernismo, que es muy importante, como les digo, muy importante explicarlo, muy importante revisar. ¿Sí? Vamos entonces con algunos temas, algunos datos importantes, algunos datos interesantes sobre la historia y cultura del modernismo. ¿Sí? Como les decía, el modernismo surge a finales del siglo XIX y se extiende hasta inicios del siglo XX. ¿Sí? Tras la Segunda Guerra Mundial nace el modernismo. Lo que buscaba era separarse de la burguesía. ¿Sí? Como les digo, el modernismo es como que la contraposición a lo que ya existía en ese entonces. Sí, buscaba una innovación, buscaba cambiar algunas estructuras básicas a algunas situaciones que se veían, que venían siendo muy comunes en la realidad de nuestro país. Hablando obviamente de nuestro país, ¿por qué? Porque el modernismo también estuvo presente en otros países, ¿sí? Pero hablando de nuestro país, en nuestro país también había mucho situaciones vulgares, no había una línea, se podría decir un horizonte claro acerca de de la poesía, acerca de lo que se quería hacer, tener una identidad clara de nuestro país. No se tenía nada de eso y lo que llegó a ser el modernismo es simplemente tratar de hacerle frente a eso y buscar soluciones válidas para cambiar la realidad de nuestro país. ¿Sí? Los primeros lugares donde surgió el modernismo fueron Francia, Alemania e Inglaterra, ¿sí?
El modernismo no surge en Ecuador, sino que el modernismo nace en estos países europeos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿verdad? Es desde ahí que empieza a llegar, pues, para acá esta tradición o esta cultura que se le puede llamar también. ¿Sí? Sus corrientes filosóficas y artísticas se consideraron modelos en los círculos intelectuales. Durante este periodo se produjeron grandes cambios en la mayoría de los países latinoamericanos. En épocas anteriores, los escritores habían tenido que dedicarse a la política e incluso ganarse la vida como vendedores, comerciantes, etcétera. ¿Sí? Bueno, estos son algunos datos de la historia. Vamos a ver cómo surge el modernismo. Un grupo de jóvenes escritores hispanoamericanos a finales del siglo XIX iniciaron un cambio en las letras del habla hispana. ¿Sí? Entonces, inicia con un grupo de jóvenes escritores, ¿sí? A partir del año 1888 fue liderada por el nicaragüense Rubén Darío, ¿sí? El modernismo entonces estuvo a cargo, por así decirlo, estuvo a cargo de Rubén Darío. Era una actitud ante la vida, una forma que hizo Hispanoamérica para expresar la crisis que se vivía. El modernismo intentó unir dos ideas. ¿Cuáles fueron estas ideas? El romanticismo y el realismo. ¿Sí? El romanticismo que lo tornó hacia el mundo antiguo, la tradición, el pasado, etcétera, y el realismo que lo volvió hacia el presente, a lo moderno. ¿Sí? Entonces, el modernismo trata de unir estas dos ideas, tanto al romanticismo, que es básicamente el pasado, y al realismo, que es prácticamente el presente en la sociedad. ¿Sí? Entonces, hasta aquí podemos decir que el modernismo fue un movimiento literario que intentó hacer frente a la situación actual que estaba sucediendo en ese momento mediante otro tipo de ideas, otro tipo de cultura que intentaba unir dos ideas que son el romanticismo y el realismo. ¿Sí? Es así como empieza a surgir este movimiento literario, ¿sí? Tenemos las bases estéticas del modernismo. Por un lado tenemos el simbolismo y por otro lado tenemos el parnasianismo. ¿Qué es el simbolismo? El simbolismo nos dice que fue una corriente enemiga de lo didáctico, de la falsa sensibilidad, de la descripción objetiva, mejor dicho, una corriente contra el realismo y al espíritu de moda. El modernismo tomó de este el gusto por la música, símbolos y todo tipo de imágenes. ¿Sí? Cuando hablamos de simbolismo, hablamos de un grupo de símbolos, ¿no es cierto? De símbolos, de música y de imágenes. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos del parnasianismo. ¿Qué es el parnasianismo? Nos dice que fue una corriente que reunió poetas de tendencias diferentes bajo la institución de Théophile Gautier. Tuvieron una reacción contra el subjetivismo romántico e instauraron una poesía caracterizada por la perfección formal. ¿Sí? El modernismo trata de cambiar un poco lo subjetivo por como nos redactan acá, una perfección formal. No nos referimos a una perfección formal a algo objetivo, sino que estamos en la misma línea de lo subjetivo, pero lo que hacemos es hacerlo con un toque de elegancia. ¿Sí? Los modernistas lo que querían hacer era tener elegancia en la poesía, elegancia en las letras, elegancia en lo que ellos expresaban o querían expresar.
¿sí? Entonces, esa sería una característica importante del parnasianismo, ¿sí? Tomó de esto el arte por el arte y el gusto por lo refinado y la perfección en lo formal, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales? Tenemos por acá las características principales de el modernismo, ¿sí? Los principales rasgos del modernismo son la libertad creadora, ¿sí? Porque ellos intentaban cambiar cambiarle el mensaje, cambiar la forma de expresión, ¿sí? Mediante o sea, mediante que ellos estaban seguros de que ellos eran libres y podían cambiar este tipo de rasgos, ¿sí? Sentido aristocrático del arte. El poeta está por encima de la realidad cotidiana. Mente abierta hacia todo lo nuevo. Correspondencia de las artes, literatura, pintura, la música, la escultura. Practica el impresionismo descriptivo. Un gusto por los diferentes temas como pintorescos, decorativos, exóticos de la fauna y la flora, etcétera. Sí, bueno, acá tenemos algunos principales rasgos o em, también le podríamos llamar principales características del modernismo. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, tenemos varias, pero lo más importante de saber de las características del modernismo es que ellos buscaban la belleza y la renovación estética, ¿sí? Ellos buscaban la experimentación con el lenguaje y la métrica, se iban un poco más allá en cuanto a la poesía, ¿sí? Ellos evadían la realidad a través de temas exóticos, de la idealización de otros contextos, etcétera. ¿Sí? Entonces, el modernismo se opuso a las convenciones literarias de la época, ¿sí? ¿Cómo lo logró? Buscando nuevas formas de expresión y rompiendo con las normas establecidas, ¿sí? Porque ya se hacía en ese momento, obviamente ya se hacía em, algún tipo de poesía, ¿sí? Pero lo que sucedió con el modernismo es que se intentó cambiar la forma en que se venía haciendo este tipo de género y géneros. ¿Sí? Entonces se dio gran importancia a la belleza formal y al cuidado del lenguaje, buscando la palabra precisa y la imagen evocadora. ¿Sí? Ellos lo que querían es darle un poco más de sentido a los poemas, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos de modernismo hablamos mucho de poemas, ¿sí? Hablamos mucho de la poesía, em, que es muy importante, pues, analizarla, ¿sí? Entonces, ellos exploraron temas relacionados con, por ejemplo, con culturas exóticas, con algunos lugares que para ellos valía la pena destacarlos, valía la pena estudiarlos, ¿sí? Entonces tenían también un sentido de individualidad. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Que aunque influenciados por diferentes corrientes, porque estaban influenciados por muchas otras corrientes, los modernistas buscaron desarrollar su propio estilo y expresar su opinión personal acerca del mundo, ¿sí? Ellos, por ejemplo, ellos veían alguna situación, qué sé yo, alguna situación de amor o de desamor, ¿sí? Pero ellos lo que querían hacer es expresarlo ellos mismos con sus palabras, expresar algo que ellos sentían. ¿Sí? Entonces, esa es la renovación que se quería hacer. Ellos no querían quedar solo con que de pronto el desamor es así porque así tal como ellos lo escribían en ese entonces, sino que ellos querían darle profundidad a los sentimientos que estaban involucrados en la poesía de ese entonces, ¿sí? Ellos lo querían hacer más realista. Se podría decir más realista pero buscando nuevas formas de expresión.
¿sí? Empezaban a utilizar algunas otras figuras literarias, muchos más recursos literarios, ¿verdad? Para darle belleza, para darle creatividad a la poesía. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a las características principales del modernismo, ¿sí? Tenemos por acá temas modernistas, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que topa un poco más el movimiento modernista? Es la modernidad, el arte, la innovación, el asombro y misterio. ¿Sí? ¿Qué nos dice de la modernidad? Es el tema esencial del movimiento. Ser moderno es decir, estar en torno con el mundo. ¿Sí? Representó la realidad y la búsqueda del texto literario de una manera más reflejada en cuanto al arte. ¿Sí? Asimismo, intentaron buscar nuevos caminos de nuevas lenguas, es decir, esto sobre la innovación, el asombro y el misterio, la complejidad que nos muestra la vida y la forma literaria y artística de mostrar en general sus misterios, ¿sí? En definitiva, el movimiento modernista topaba amplios temas, ¿sí? Hablaba de muchas cosas, ¿sí? Era realmente un tema bastante extenso, bastante amplio, ¿sí? Cuando hablamos del modernismo, hablamos del modernismo en la poesía, hablamos del modernismo en el ensayo y hablamos del modernismo en las novelas. ¿Sí? Si alguien me ayuda con esta lectura, por favor. Buenas noches, Listen. Yo le voy a leer. Ya, lea nomás. Géneros del modernismo. La poesía fue el género más empleado por los modernistas. Un gran número de poemas de altísima sensibilidad y belleza se dieron a conocer en este género literario, como las obras de Rubén Darío, José Martí, Leopoldo Lugones y José Asunción Silva. El ensayo. Con este género decidieron hacer una literatura más seria y sólida, buscaron un horizonte intelectual con mayor propósito de un mundo en expansión y la mejor forma que encontraron de expresarlo fue el ensayo. Entre ellos se destacaron José Martí, Rubén Darío, José Enrique Rodo. La novela. El tipo de novela que se destaca en el modernismo fue la novela del artista. La más destacada fue De sobremesa, de José Asunción Silva, la cual el artista es el objeto de la trama. Ya, Ya, muy Liz. bien, muchas gracias. Sí, entonces aquí tenemos descritos los géneros del modernismo, ¿sí? Los más importantes, la poesía, el ensayo y la novela, ¿sí? Obviamente cada uno de estos géneros tenía sus principales representantes, ¿verdad? Cada uno de ellos. Vamos por acá con el principal autor, ¿sí? Vamos a hablar de Rubén Darío. ¿Qué decíamos de Rubén Darío? Por acá teníamos un dato importante de Rubén Darío que nos dice que a partir de 1888 fue liderada por el nicaragüense Rubén Darío. ¿Sí? Entonces, este personaje es la persona que estuvo al frente del modernismo en tales años. ¿Sí? Entonces nos dice que fue un periodista y diplomático hasta 1898. Vivió, publicó y actuó en Chile, en Centroamérica y Argentina. En el mismo año también viajó a España y también vivió en Francia y otros países de Europa. Su principal obra es Cantos de Vida y Esperanza, que fue escrito en 1903. ¿Sí?
Entonces, este personaje vivió algún tiempo en Europa, ¿sí? ¿Y qué decíamos del modernismo? Decíamos que el modernismo surge o nace en los países europeos, ¿sí? Entonces, como él estuvo en Europa en algún tiempo, eso fue lo que también trajo, se podría decir, a su país o a su continente para que él pueda ponerse al frente de este movimiento literario, como fue el modernismo, ¿sí? Habíamos leído un poquito acerca de la generación decapitada, ¿sí? Decíamos que la generación decapitada ocurre o tiene lugar en la época del modernismo, ¿sí? ¿Qué es, chicos, la generación decapitada? Con generación decapitada nos referimos a un grupo de cuatro personas, ¿sí? De cuatro escritores que fallecieron a muy temprana edad, ¿sí? ¿Por qué fallecieron? ¿Cómo fallecieron? ¿Qué les llevó a eso? Sí, tenemos muchas historias de lo que se dice, de lo que se cuenta sobre estas personas. ¿Sí? Entonces empezamos por tener claro que la generación decapitada es un grupo de cuatro personas, ¿sí? De cuatro personas que eran escritores. ¿Sí? Eran escritores. ¿Cuál es la ¿cómo se podría decir? ¿Cuál es la característica principal de estos escritores? Porque muchas veces nos preguntamos por qué fueron cuatro y por qué murieron tan jóvenes, ¿sí? Se dice que todos ellos tenían problemas de depresión en ese entonces, ¿sí? Hace muchos años, o bueno, en esos años, no se hablaba mucho de la salud mental y de la importancia, sobre todo de la importancia de la salud mental, ¿sí? Para ellos depresión era estar triste simplemente, ¿sí? Entonces se dice que estos cuatro escritores eran depresivos, ¿sí? Todos tenían problemas familiares, problemas personales, como todo el mundo, ¿verdad? Ellos eran personas depresivas, pero eran escritores, ¿sí? Con la llegada del modernismo a nuestro país, lo que sucede es que ellos empiezan a emerger más y más, a entrometer más y más en la escritura, en la composición de los poemas, de las poesías, de la música, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con estos escritores? ¿Sí? Vamos a empezar con el primero de ellos, que fue Medardo Ángel Silva. ¿Sí? Este joven, Medardo Ángel Silva, fallece a la edad de 21 años. ¿Sí? De este joven hay un poco más de información a diferencia de los otros. ¿Sí? Se dice que Medardo Ángel Silva era un escritor, ¿verdad? Era un poeta, era músico, era compositor, ¿sí? Y ahora mismo es considerado el mayor representante del modernismo en la poesía ecuatoriana, ¿sí? Entonces, como les digo, esta persona fallece muy, muy jovencito, ¿sí? Muere muy jovencito y se dice que tenía problemas con su familia, ¿sí? Este joven bueno, este joven tenía una prometida, ¿sí? Y la familia de su prometida no le veía con buenos ojos a Medardo Ángel Silva, ¿sí? ¿Por qué? Porque según dice la historia, nos dicen que la familia de esta persona, de esta chica, pues le veía con malos ojos a él porque le notaban que era una persona muy, pero muy depresiva, ¿sí? Que solo se la pasaba escribiendo, solo se la pasaba componiendo música, haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Y eso no le gustaba a la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por la presión de la familia es que la prometida de Medardo Ángel Silva bueno, termina con el compromiso. Y esta es una situación que le duele mucho a Medardo Ángel Silva y se dice que esto es lo que le lleva a la muerte.
¿sí? Empezó a escribir mucho de desamor, mucho de muerte, mucho de finales trágicos en sus poesías y lo que sucedió es que pues la relación terminó definitivamente y también terminó con la vida de Medardo Ángel Silva, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se dice que se suicidó él mismo y bueno, hasta ahí quedó su historia, ¿sí? Algo muy importante que nos dejó Medardo Ángel Silva a nosotros como generación ecuatoriana, como país, nos dejó algunos poemas, poesías, música, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos esta obra que es El alma en los labios, titulada, sí, y es muy reconocida en nuestro país, ya que es una letra que después fue hecha música por Julio Jaramillo, ¿sí? Entonces es algo muy bonito saber que un joven, bueno, una persona tan joven dejó escribiendo todo esto. ¿Sí? Y que ahora nosotros como ecuatorianos lo podemos disfrutar con su música, con su letra, ¿sí? Entonces, eso por parte de Medardo Ángel Silva. La segunda persona fue Ernesto Noboa y Camaño, que fue un guayaquileño también que perteneció a una familia que habían tenido importante participación en la vida política. ¿Sí? Entonces, esta persona, Ernesto Noboa y Camaño, nace en una familia adinerada. ¿Sí? A él le dan la oportunidad de que se vaya a estudiar en Francia, me parece que era. ¿Sí? Entonces, Ernesto Noboa y Camaño se va a estudiar en Francia y es ahí cuando empieza a ver cómo era la poesía allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos que el modernismo nace o surgió en los países europeos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede con Ernesto Noboa y Camaño. Él se va a estudiar en Europa, empieza a explorar toda la historia, toda la cultura que tienen allá. Y lo que dice es que él, cuando regresó a Ecuador, él quería que las cosas funcionen igual. ¿Sí? Sin embargo, era una persona que tenía muchos problemas familiares, tenía mucha depresión y también la sobredosis de algo, pues le llevó a la muerte. ¿Sí? De igual forma, tenemos muchas obras que él dejó escribiendo, como por ejemplo La emoción vesperal, que es un poema que también se lo hizo música, se lo hizo canción en nuestro país. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante de reconocer de este poeta. Asimismo, tenemos a Arturo Borja, que también murió joven, ¿sí? Él también viajó a París, de París vino con esa cultura, con esa forma de ver la vida, ¿sí? Pero al final, pues muere por una sobredosis de morfina, ¿sí? De igual forma, tenemos una poesía que es Para mí tu recuerdo, ¿sí? Esto lo tenemos también de Humberto Fierro. Humberto Fierro también fue un joven que falleció, un joven quiteño que falleció por la depresión y sobre todo por la depresión que le conllevaba escribir poemas y poesías en la época del modernismo en nuestro país, ¿sí? Acá tenemos alguna obra que es Tu cabellera, ¿sí? Tu cabellera me parece que fue escrita para su mamá o alguna enamorada, no recuerdo cómo era, pero bueno, tenemos algunas poesías de todos estos escritores que lamentablemente fallecieron muy jóvenes, ¿sí? Eso es lo que se podría decir, chicos, hasta el momento. El modernismo fue un movimiento literario que surgió em, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, pero que marcó la vida de nuestro, o bueno, alguna etapa de nuestro país porque fallecieron estas personas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda. Ninguna licencia, está todo bien. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces vamos a quedar hasta ahí por el momento.
Recuerden que esta semana sí tienen tarea, ya les voy a dejar subiendo la tarea para que la realicen. Y también recuerden que los exámenes el día miércoles ya están para que los puedan rendir. ¿Ya? Eso sería, chicos. Que pasen muy buena noche y nos vemos en otra ocasión. Gracias, Licen, de igual manera. Gracias, Liz. En una buena noche igual.